Señor presidente, señores senadores, la cuenta ha ingresado un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Procesal Penal para imponer a las autoridades religiosas o eclesiásticas que indica la obligación de denunciar hechos que revistieren el carácter de delito contra menores de edad y personas impedidas de ejercer con autonomía sus derechos y de que tomaren conocimiento en virtud de sus funciones. Oficio, se ha recibido lo siguiente, es una moción que viene de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Es un texto que impone sanciones y además, en el caso que no denuncien, tienen pena de encubridores. Lo siguiente oficio de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, señora Francisca Ver, mediante la cual envía información requerida a la glosa 06 de la partida del Ministerio Público. Refería básicamente a fiscales. Cantidad de fiscales, identidad de los mismos, adjuntos y ascendidos, son obligaciones de tipo presupuestario. Después de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Susana Tonda, mediante la cual envía información respecto a niñas y adolescentes y adultos fallecidos en las diversas áreas de intervención del Sename durante el mes de marzo de 2019. Y finalmente, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, señor Cristian Alvear, mediante el cual informa sobre la estadística respecto del tipo y número de medidas disciplinarias que se apliquen a los internos, sobre todo los relacionados con el aislamiento, la incomunicación y todas aquellas que importen grave restricción de garantías constitucionales. De todos esos antecedentes se les remitirá por correo electrónico copias de los documentos señalados en la cuenta. El presidente tiene los originales. Señor presidente, la tabla de hoy día está convocada para recibir en primer lugar al jefe de la Unidad Internacional de Flujo de Datos y Protección de la Comisión Europea, señor Ralph Sauer, quien se referirá a la experiencia de la Unión Europea en materia de protección de datos. Ustedes tienen una copia, la primera carpeta es de los antecedentes que se han puesto a su disposición, una copia del reglamento de las normas que ha aplicado la Unión Europea en materia de protección de datos, y además tienen una copia del currículum del invitado. El segundo punto es continuar con el estudio del proyecto de protección de datos que ya está analizando en particular esta comisión. En representación de la delegación de la Unión Europea viene el mencionado señor Ralph Sauer. También viene el representante de la delegación, señora Leticia Celador, la experta en protección de datos en América Latina, señora Dolores Dosso, y acompañados por las intérpretes, señora Gina Cabach y Lisette Cheñó. Y por el Consejo de Transparencia, el presidente, señor Marcelo Drago, nos acompañaría también el abogado, señor Roberto Godoy. Y además vendrían en representación del Ministerio de Hacienda la coordinadora de Mercado de Capital, la señora Catherine Tornel, y el abogado, señor Roberto Godoy. Eso. Sí. Consejo de Transparencia en relación al punto 1. Porque ellos trajeron a Chile a don Ralph Sauer, a un seminario que se produce mañana en la Universidad Católica. Ah. Sí, eso. O sea, me imagino que viene a apoyar la tesis de ellos. Bueno, usted sabe cuáles son los informes en derecho. Muy bien. Damos entonces la bienvenida, que hagamos pasar a los invitados, por favor. Bien, muy bienvenidos y bienvenidas. Queremos en primer lugar dar la bienvenida a Ralph Sauer, que es hoy día el jefe de la Unidad Adjunto de Justicia y la Unidad Internacional de Protección de Datos y del Consumidor de la Comisión Europea.
Ralph ha tenido la oportunidad de conocerlo en Europa, un hombre muy experto en materia de protección de datos, y a propósito de su visita a nuestro país quisimos invitarlo a la Comisión de Constitución del Senado, contarle a Ralph que la Comisión de Constitución del Senado, integrada por los senadores que están presentes acá, el senador Víctor Pérez Varela, el senador Andrés Alamán, el señor vicepresidente del Senado, presidente surrogante del Senado que está hoy día en funciones, no nos acompaña, don Alfonso Durresti, y el senador Francisco Buenchumilla, que se va a integrar en los próximos minutos. Darle la bienvenida y contarle que estamos nosotros ya en la votación en particular del proyecto de protección de datos personales. Este proyecto, sin duda, va a generar una diferencia considerable con la actual legislación, ubicando a Chile dentro de los estándares internacionales como país adecuado. Contamos con el trabajo mancomunado de los asesores y asesoras de los señores senadores. Y la verdad es que en esta materia hemos estado trabajando arduamente. Hemos tenido sesiones de larga duración con el objetivo de sacar adelante prontamente este proyecto de datos personales, que sabemos que no solo para Europa, sino para el mundo en general es muy importante que Chile tenga este avance importante. Saludar también a la delegación que lo acompaña, doña Leticia Celador, a doña Dolores Doso y a todo su equipo también que lo acompaña. Así es que le damos la bienvenida. Y junto con ello también el presidente del Consejo de Transparencia, don Marcelo Drago, a quien voy a ofrecer la palabra unos minutos brevemente para después dar la palabra a Ralph. Así que bienvenidos a ambos. Don Marcelo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo señalar la importancia que tiene este proyecto, evidentemente, para el Consejo de la Transparencia, dado el rol que se nos está asignando en la propuesta del Ejecutivo en esta materia, pero fundamentalmente la importancia que tiene para el país y la relación que nosotros creemos que debemos alcanzar con la Unión Europea en esta materia. Y por eso esta conversación es importante para despejar esas materias. Nuestro país, con este proyecto, se pone a la vanguardia en Latinoamérica en materia de protección de datos personales. Pasamos de una legislación que está en la era del hielo estancada a la última generación regulatoria en el mundo y en la región. La Autoridad de Protección de Datos propuesta, el Consejo de la Transparencia, estoy seguro, se va a convertir en la Autoridad de Protección de Datos más avanzada de Latinoamérica y es capaz de hacerlo. Y eso nos va a permitir dar pasos que se han ido postergando. Y yo creo que son dos muy importantes. El primero, adherir al convenio 108 del Consejo de Europa, el convenio 108 Plus, una modernización que hubo hace poco, que nos permite interactuar con distintas jurisdicciones en materia de protección de datos, una materia que es fundamentalmente transfronteriza, y que le permite a la Autoridad de Protección de Datos tener facilidades y con otras autoridades de ayuda recíproca en aplicar la ley y los estándares de protección que están involucrados. Y en segundo lugar, y yo creo que lo más importante, esta legislación, en la medida que salga como está más o menos propuesta, creo que el proyecto en ese sentido es positivo, nos puede permitir obtener el reconocimiento de la Comisión Europea como país adecuado en materia de regulación de datos personales. Y eso es muy importante para Chile, principalmente de un punto de vista económico, de un punto de vista comercial. Se abre la posibilidad de libre flujo de datos con Europa. Por lo tanto, la posibilidad de que el país desarrolle mucho más potentemente la cuarta revolución industrial, la economía de la digitalización, la economía de la información, se abre mucho más potentemente con ese reconocimiento. Nosotros creemos que es fundamental y podemos poner a Chile en el liderazgo regional en esta materia y creo que en ese sentido es fundamental. Y una última línea, presidente, el Consejo de la Transparencia está perfectamente preparado para asumir como autoridad de protección de datos y además la tendencia mundial. Hoy día, en el mundo, en Inglaterra se comparte protección de datos con transparencia, pero en Inglaterra, en Alemania, en México, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Hungría, en Suiza, en Canadá a nivel de los estados. Y me falta aire para nombrar el resto de los países que se me olvidan porque mi memoria es bien frágil. Usted conoce, senador Arboe, que en este sentido tengo una debilidad.
Por lo tanto, básicamente el estándar internacional, donde existe una buena autoridad de transparencia y básicamente la buena autoridad es la autoridad autónoma, independiente, se le entrega protección de datos porque son materias que se resuelven juntas. Nosotros, el Consejo de Transparencia, 1/3 de los casos que resolvemos implica aplicar la ley de protección de datos personales. Y básicamente nuestro quehacer es decir, ¿esto es dato personal o esto es un dato público? Esa definición ya implica aplicar un estándar, toda una legislación en un sentido o en otro. Y ese es el día a día del Consejo de Transparencia, ponerlo en órganos separados, solo obstaculiza, y ese, bueno, es lo que ha hecho el mundo en la actualidad. Así que solo eso, presidente, y decir que para nosotros es importante que se profundice la relación con la Unión Europea en esta línea, básicamente por la posibilidad de reconocer a Chile como un país adecuado, cuestión que no obstaculiza el resto de las relaciones que tenemos principalmente con la APEC y con los otros estándares que se han ido desarrollando. Así que yo creo que en ese sentido, por eso relevamos esta reunión como algo importante para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelo Drago, presidente del Consejo de Transparencia. Yo creo que el concepto utilizado es la debilidad de su memoria, más bien era interés, digamos. Cambiaría el concepto. Pero el legítimo interés de ser la autoridad de protección de datos. Muy bien, está muy bien. Con mucha pasión defiende su aspiración. Está muy bien eso. Bien. Sí, pero bueno, vamos a dar la bienvenida. Vamos a dar la bienvenida a don Ralph Sauer, se integra el presidente del Senado, subrogante, don Alfonso Durresti, que es miembro de esta comisión. Ralph, le damos la bienvenida a nuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Como le comentaba, hemos trabajado arduamente en el proyecto de protección de datos personales, así es que tiene usted la palabra para poder expresar cuál es su visión al respecto y cómo seguimos avanzando en estas materias. Bienvenido, Ralph, y todo su equipo. Yeah, honorable chair and honorable members of the Senate and other guests present. I also have a bad memory, but that's not the reason why I have a written speech. It's more because of the language issue, I think. I'm sorry that Lamento que tenga que hablar en inglés. Mi español no es lo suficientemente bueno, así es que le pido mil disculpas, pero por esta razón es que yo he preparado algo con lo que pudieran trabajar las intérpretes. Así que muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente honrado de estar acá y compartir algunos pensamientos y experiencias. Ustedes saben que también nosotros recientemente hemos reformado nuestra propia reglamentación después de mucho debate. Así que probablemente con esto yo también puedo entregar alguna información a su proceso de lo que nosotros hemos podido hacer. Y como ustedes se pueden imaginar, tenemos la Comisión Europea, que es de un gran valor en alta comisión, y la esperanza de que en un futuro cercano pasa este diálogo sería una casilla para encontrar y facilitar el flujo de datos entre la Unión Europea y Chile. Así es que ahora voy a volver a hablar de esto más adelante. Así es que para enfatizar desde Austria que este proyecto de ley y de data protección es una oportunidad única para esto, y lo que luego podría también ser útilmente complementar las negociaciones que se están llevando a cabo y el resultado de las negociaciones en lo que son la modernización de las negociaciones entre en Chile, lo que es la área de comercial. Podríamos complementar esto en relación al flujo de datos. Chile recientemente ha sido un ejemplo para la región y más allá de la región en tratar esta protección de datos como dato fundamental dentro de la Constitución. Y yo diría que esto hace un paso siguiente lógico para las actualizaciones de la ley de protección y así tomando el liderazgo de data protección en Latinoamérica. Legalmente, lo que nosotros sabemos de la información en el proyecto de ley, no hay duda de que este proyecto de ley va a darle
el liderazgo en Latinoamérica y estoy seguro que Chile está buscando esta oportunidad. Muchos países en el mundo en este momento están llevando a cabo esta ley de protección de datos y de hecho para una serie de razones, pero la más central de estas yo creo que es la competencia global. Y hoy día, en la parte economía, la confianza de los clientes ha pasado a ser un recurso escaso y crucial que hace que esta protección de datos tenga que tener buenas políticas desde el punto de vista comercial. Al mismo tiempo, hemos operado a lo largo de las fronteras y que vienen de países con unas leyes de data protecciones que sea sólida, va a ser una ventaja para poder cumplir con los estándares de todas las jurisdicciones en las que se opera. La protección en el intercambio internacional. Y esto verdaderamente es cierto para las relaciones con Chile, con nuestro país, nuestras relaciones económicas, nuestras convergencias regulatorias entre ambas economías que facilitan el flujo de datos. Y en estos momentos todas las vías comerciales, ya sea para bienes o servicios, involucran de alguna manera el intercambio de datos. Esto nos va a permitir un flujo libre entre la Unión Europea y Chile, y esto va a ayudar a Chile, a las compañías chilenas, para ofrecer servicios a clientes de la Unión Europea y por lo mismo hacer negocios con Europa. Lo que significa entonces que poner esta ley en práctica va a tener un impacto directo positivo en el crecimiento de Chile y su desarrollo. Quizás un elemento extra que hace que la protección de datos sea más fuerte, que sea una materia urgente, es que es un derecho individual fundamental y también es importante para toda la sociedad, principalmente en un sistema democrático. Ustedes saben del escándalo del abuso de los datos personales de Facebook y durante las elecciones en Estados Unidos hizo que nos fijáramos más en este hecho y desafortunadamente pasa lo mismo, un mismo abuso que sucedió en la Unión Europea también, en el Brexit, en Inglaterra, en las elecciones europeas este año. Ahora estamos tomando muchas medidas, muchos pasos para poder prevenir que esto suceda de nuevo y las reglas son importantísimas en estos esfuerzos, hacer una regulación fuerte. Quiero compartir con ustedes también algunas observaciones breves en algunos de las principales obligaciones y derechos, los elementos centrales de la ley de protección de datos moderna. Entender el contenido y los perfiles de estos elementos todavía están siendo discutidos acá en Chile. La idea nuestra no es intervenir en su proceso soberano de legislación, pero tal vez darles algunas observaciones que son importantes y poder ponerlas en el debate. El primer elemento, creo, de la ley moderna de protección de datos es de naturaleza global y horizontal. En el mundo digital es esencial, creo, tener una ley que sea total en vez de sectorial. Esto se aplica a todos los sectores de negocios y también a las autoridades públicas. Esto tiene sentido, ya que en la economía digital de hoy los datos se mueven muy rápidamente entre los organismos privados y públicos y los límites generalmente no están tan claros. En nuestra experiencia, aplicar las mismas reglas del juego en todos los sectores es realmente bueno y evita bastantes problemas, siempre que se mantenga en mente que la protección de datos no es un derecho absoluto, pero permite balancear otros derechos e intereses, incluidos los intereses públicos. Al mismo tiempo, reglas uniformes en todos los sectores son la única manera de asegurar un movimiento fácil de los datos y para crear certezas legales
para poder aplicar todas estas leyes de protección y las reglas correspondientes. Esto no excluye que algunos derechos u obligaciones tengan que ser adaptados o restringidos en ciertas áreas con respecto a ciertos tipos de procesos o con respecto a algunos actores específicos, por ejemplo, la policía. Sin embargo, este punto de vista no requiere excepciones generales. Una manera más flexible de identificar derechos específicos o intereses que garanticen esta recepción es un balance necesario de las restricciones. Lo mismo para cada individuo. Por ejemplo, tiene sentido que los informes policiales durante una investigación sean restringidos, pero hay que balancear estas operaciones legales de los policías y lo que tenemos que hacer hoy día es garantizar el acceso a estos documentos una vez que la investigación haya sido acabada. Los policías, por ejemplo, hay algunos que necesitan leer estos informes. Esta es una manera de balancear los diferentes intereses. En la Unión Europea estos son los principales que funcionan para la ley, para los policías específicamente, y también son las reglas para protección de datos que tienen que ver con la Europol, que es el equivalente a la Interpol en la Unión Europea. Y en nuestra experiencia esto ha funcionado bastante bien, así que no hay necesidad de exención de ciertas áreas donde tengamos que cambiar las reglas. Lo que tenemos que asegurar es que hay un balance realmente teniendo en mente características específicas de los distintos sectores de negocios. Lo mismo con las autoridades públicas que tienen que procesar estos datos. Se aplican consideraciones similares para los procesos legales. Es importante asegurar la flexibilidad y por eso ir más allá del consentimiento como la única base legal. También es igualmente importante, creemos, aplicar criterios uniformes en lo que constituye un proceso legal para crear un plano donde la ley sea neutra en su aplicación, siempre que tenga que ver con la tecnología de los procesos y las operaciones comerciales que ocurren durante estos procesos. En nuestra experiencia, esto va en contra de crear un régimen más favorable para ciertos sectores comerciales. La ley provee varias bases como los contratos, el consentimiento, intereses legales. Esto debería estar en todos los sectores de economía sin necesidad de añadir ningún terreno más general para los procesos. Elemento o amenaza que podemos tener es un set de principios principales y obligaciones. Y es una convergencia a nivel global con estándares mínimos, sabiendo cuáles estos son. Elementos importantes son de regímenes efectivos a nivel internacional en la transferencia de data. La economía digital, donde toda la información se mueve libremente, sin fronteras, y esto no se puede detener en las fronteras. De otra manera, no sería efectivo y no tendría significado. Esto no significa, por supuesto, que la información de los datos se mantengan en casa. Esto significa que la Unión Europea está contra la localización de los datos. Pero ambos, nosotros y yo creo que Chile también cree que es posible garantizar una protección de datos a alto nivel y al mismo nivel estar abierto para dejar pasar a través de la frontera. Con nuestras reglas y el proyecto de ley de Chile contiene también una caja de herramientas flexible para la transferencia de datos. Lo que es importante, de hecho, es que estos instrumentos entregan la protección necesaria y que la ley define esta protección y crea los estándares legales y debe ser claro cuál es el nivel de protección en un contrato entre la exportación de datos y el importador de datos, qué es lo que debe alcanzar o qué distingue de un modelo de certificación bueno de uno malo. Y nuevamente creemos que no hay necesidad de privilegiar a algunos operadores de negocios para tener algunos instrumentos. No hay razón para creer que los bancos o otras instituciones banqueras no puedan confiar
trabajar en algunas instituciones para transferir datos como otros operadores comerciales cualquiera. Un tercer elemento de una ley de protección de datos son los derechos de cumplimiento de ley. Estos son los clásicos de tener acceso a la rectificación y también algunos modelos modernos. Déjenme explicar algunos derechos más modernos, los que entiendo que también están incluidos en el proyecto de ley en Chile. Está bien recibir información e incluso contestar en decisiones automáticas. También en automatización e inteligencia artificial es una garantía crucial. Los individuos debieran estar en posición, primero que nada, sí saber si una decisión automática sea tomada y recibir suficiente información para decidir cómo se alcanzó este resultado. La transparencia sin la transparencia no son algunos ejercicios a hacer. Sin embargo, los algoritmos son típicos para diseñar cómo encontrar facciones de computación de entrada. Los bancos pueden tener información de los ingresos, lugares de sus clientes y otras para saber si entregar un préstamo o no. Pero resulta que la vida es mucho más complicado y que si el algoritmo falla, tomando en cuenta todos los factores que pasan a ser relevantes en algún caso puntual. En mi ejemplo de préstamo, el cliente puede tener el salario mensual, pero tiene muchas otras propiedades que se pueden usar como activo. En esta situación, el cliente debiera contestar lo que es el rechazo del préstamo y decir que la decisión negativa fue entregado por una persona, por uno que debiera tomar todos los factores que no fueron incluidos en el algoritmo, un ejecutivo. Y estas decisiones tienen que ser justos, exactos y no basadas en suposiciones erradas. Esto es bueno para el individuo y también para el banco. No es algo que solo ayuda al individuo y a la persona, sino que es muy lógico desde el punto de vista comercial. Y esto me lleva a lo única bloque de construcción de esta protección de ley. La protección de datos necesita estar apoyada con algún cumplimiento de la ley, con una autoridad supervisora que sea independiente, ver que se cumpla esta ley. Esto es nuevamente crucial y que tiene que ser fundada en lo que es la protección alrededor del mundo. Creo que aquí en Chile también se ha tomado como principio crear esta autoridad. Y creo que es muy bienvenida esta decisión. Tener una autoridad tiene sentido inminente, no solo para los individuos que necesitan protección de sus derechos, sino que también desde el punto de vista comercial. De hecho, nuestra experiencia de la reforma que estamos realizando en Europa es que las autoridades tienen un rol crucial en apoyar con las nuevas reglas, explicarlas. Y esto es extremadamente importante para las compañías de mediano y pequeño tamaño que no tienen su departamento legal que les va a explicar esta ley. Y más allá de este diálogo que entrega algunas guías que las autoridades necesitan desarrollar para adaptar la ley, que siempre es algún nivel de generalidad para involucrarlo en un contexto tecnológico y económico. Con el curso de los 2 años y medio, nuestras autoridades de protección de datos han hecho más de 20 pautas y virtualmente en todos los conceptos básicos de lo que es la regulación de protección de datos. Estas leyes estatutarias y las normas que se aplican a procesamiento de operaciones específicamente contribuye en lo que es la seguridad legal que los negocios necesitan. Esto tiene que ser independiente de tales autoridades. De hecho, el ejercicio del cumplimiento, independiente del cumplimiento de la ley. Hay diferentes aspectos de independencia de proceso de punto y la libertad de influencia y garantizar lo que son los recursos humanos y financieros. El cumplimiento de la ley solo sería efectivo y creíble si las autoridades tienen la capacidad suficiente para lidiar con la carga cuando estos han sido gatillados por algunos problemas o se han iniciado ex oficio. Al mismo tiempo, este cumplimiento de ley no es solo por esto, sino que también tienen que
comprometerse con las operaciones comerciales, entregando consejos, entregar recomendaciones y guías, si es que son necesarios. Al hacer esto, necesita suficientemente personal con el expertise necesario en diversas áreas, en áreas técnicas y en áreas legales. Por último, y para llevar a cabo esta función, una autoridad tiene que tener poderes de investigación y de cumplimiento de ley. Esto significa que siempre, o en la mayoría de los casos, tienen que intervenir con algunas multas que pagar. Esto es un instrumento que deteriora, pero siempre se dice que las mejores son las que no se tienen que hacer cumplir. Para entregar el cumplimiento y supervisión de las autoridades, hay otras herramientas que van desde consejos, advertencia y luego aplicarla. Estos son algunos de los pensamientos, de los elementos principales de una ley moderna de protección de datos y también de muchas discusiones en Europea sobre esta reforma. Esto fue un debate y reflexión de qué tan restrictivas son los derechos de nuestros ciudadanos, pero también balancear los derechos con los intereses legítimos de las operaciones comerciales. Aun cuando las normas son relativamente nuevas, se puede ver desarrollos positivos y se ve un cambio en el discurso de lo que es protección de datos, incluyendo las compañías. Se ha dicho que durante el proceso legislativo, en el tiempo de adopción, en el 2016, nuestros políticos fueron enfrentados con criticismo, sugiriendo que esto va a tener una innovación, va a aumentar los costos y va a crear obstáculos para el comercio. Pero yo puedo decir con confianza que no ha ocurrido nada de esto, que la protección de datos hoy día ha pasado a ser un negocio, ha seguido con los negocios en forma habitual. Muchas compañías, Mastercard, Microsoft, Apple, IBM y Mozilla, han apoyado públicamente el apoyo a estas normas de protección de datos. La última y más grande es un manejo sólido de datos. No importa qué dato usted proteja, pero es ubicar y tener normas de operación que sean de procedimiento claras y asegurar la seguridad de los datos en forma clara. En el pasado las compañías no ponían atención a esto, ya que eran hombres que tenían mucha información y que almacenaban más de la necesaria o al contrario no hacían uso adecuado de la información que tenían y se exponían a las consecuencias de puentes de datos. Como muchas compañías han aprendido en la forma duros, estos data breaches pueden ser muy serios y pueden llevar a mucha información, daño de reputación y alguna información de negocio sensible. Lo que vemos que también la protección de datos es un punto de venta. Se usa cada vez más en la seguridad y la privacidad de los datos. Invertir y la privacidad son nuevas oportunidades de negocio. Es un mercado nuevo. Productos y servicios con soluciones nobles están en el mercado y estas están desarrolladas por compañías de pequeño y mediano negocio. Llevar a la privacidad a los productos y procesos. Desde el principio, lo que nosotros llamamos privacidad por diseño reduce el cumplimiento y reduce los costos. A menudo es significativo. Y lo importante, y no menos importante, tener esta ley con una autoridad de supervisión es un gran paso para cumplir con los estándares internacionales. No es sorprendente ver que las compañías que funcionan a nivel global es lo que ellos están requiriendo. Y recién se ve el acuerdo entre la Unión Europea y Japón ilustra este punto. En enero de este año, ambas partes, la Unión Europea y Japón, encontraron algunos descubrimientos de adecuacidad mutua. Y esta es un área de flujo de datos que vaya en forma segura y amplia. Por lo tanto, beneficia a miles de compañías en ambas partes. Y esto demuestra, yo diría, la convergencia. Esta en realidad compensa. Voy a explicar brevemente qué significa la advocacia. Y cuando una comisión adopta un descubrimiento de advocacia, el dato puede fluir al tercer país sin ninguna autorización adicional, sin costos de certificación o ningún tipo de salvaguardia adicional. Es como entre dos Estados miembros
de la Unión Europea. Y esto significa que para el propósito de data protección, el tercer país y los operadores de negocio son tratados como si ellos fueran parte del mercado internacional de la Unión Europea. Y este es un mercado de 500 millones de clientes y ciudadanos. Y esto es bueno para todos, pero yo diría que es extremadamente bueno y beneficiario para este tercer país. Nuevamente, en el mundo en el que vivimos y en la economía digital, ofreciendo bienes y servicios normalmente requiere el procesamiento de lo que son los datos. Y esto requiere la transferencia de datos desde el cliente a la compañía que ofrece estos servicios. Y con un descubrimiento de advocacia, los países de la tercera parte ofrece servicios a la Unión Europea, a los clientes de la Unión Europea. Y por supuesto que esto lo podemos replicar, lo que es este acuerdo de Unión Europea y Japón también con Chile y completar los procesos legislativos de Chile en un futuro cercano. Esto va a significar que podemos tener conversaciones serias en este respecto. Y con esto yo terminaría. Permítanme agradecerle por la invitación a hablar con ustedes, compartir mis experiencias y mis pensamientos. Y por supuesto, contestar cualquier pregunta que ustedes pudieran tener. Permítanme, una vez más, en representación de la Comisión de la Unión Europea, que valoro este diálogo y espero que continuemos en el futuro con este diálogo. Thank you very much, Ralph, for your interesting presentation. Bueno, vamos a abrir la posibilidad de hacer una ronda de preguntas, señores senadores. ¿Alguna consulta? Senador Kenneth Pugh. Gracias, presidente. Trataré de referirme en inglés para que el señor Sauer pueda entenderlo. Ralph, thank you very much for your presentation. Regarding the algorithm you were talking about, the way that we have to focus on... ¿Cómo tenemos que centrarnos en entender cuándo no es la parte humana, sino que la inteligencia artificial? Pero sí, esto también fue realizado por humanos, la inteligencia artificial. Entonces no se pierde. Así que siempre hay una responsabilidad, ¿no? De alguien, hay alguien responsable, un humano. Usted nos advirtió que el cliente debería estar consciente de que existe esta inteligencia artificial. Y no sé, ¿nos podría dar algún ejemplo? ¿Cuáles son las compañías que están haciendo esto? Y la segunda pregunta es, usted está diciendo que las compañías deberían tener humanos, expertos humanos, con el suficiente conocimiento para explicarle a otros clientes, a otros humanos, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué esto no funciona de la forma en que el cliente esperaba que funcionara, por ejemplo? ¿Podría esto tener efectos negativos o positivos? A veces vemos solamente el lado negativo, así que es bueno saber que a veces falla. ¿Cómo esto se está implementando ahora? ¿Cuánto cree usted en la Unión Europea va a ser como el beneficio entre los trabajos tradicionales que existen hasta ahora y los nuevos? Se supone que algunos van a desaparecer, pero se van a crear nuevos. ¿Va a haber un balance realmente acá? ¿Vamos a ver un balance real o vamos a perder puestos de trabajo? Muchas gracias. Estas son preguntas muy importantes, lo sé. Van más allá que de la protección de datos. Voy a tratar de responderlas en parte, al menos específicamente la última, tal vez. No sé si voy a poder responderla, no sé si alguien sabe realmente a dónde nos dirigimos. Pero un par de puntos que puedo destacar. Primero, nosotros también creemos que la decisión automática no es algo que nosotros debamos percibir como malo. Nuestras reglas no empiezan pensando que esto es algo malo necesariamente. En realidad puede hacer que las decisiones sean más objetivas, puede quitar ciertos prejuicios, puede quitar una cierta falta de transparencia, tal vez, en cuanto a cuando las decisiones son tomadas por un humano. Si el algoritmo tiene reglas claras, es muy difícil que me cometa un error. Está diseñado por un humano, como sabemos, pero lo que trato de explicar es que está diseñado manteniendo en mente cómo el mundo funciona normalmente. Por ejemplo, en el ejemplo que di sobre el banco, el préstamo del banco, lo que normalmente es importante
para una decisión es la norma. Un ser humano piensa generalmente, bueno, necesito saber cuál es su salario, qué tan mayor es la persona, qué edad tiene, si tiene parientes o no, que puedan ayudarlo en caso de necesitar un aseguramiento extra. Hay muchos factores que deben tomarse en cuenta para diseñar el algoritmo. Y esto es lo que se le pide a la persona. Y entonces el algoritmo funciona y dice, bien, el riesgo es aceptable para un préstamo de banco o no. Pero generalmente vemos que no se puede a priori ver todas las constelaciones posibles. Puede haber situaciones individuales que son especiales y que son diferentes, y el algoritmo no puede adaptarse a esto. Y ahí es donde debemos volver a los seres humanos, que en primera instancia, como dije, podían ver o tener una visión distinta de la situación y decir, bueno, acá hay una situación especial, hay un factor en el que no habíamos pensado desde el principio, y tal vez ahora podemos analizar la situación de nuevo, tomando en cuenta estas circunstancias. Esa es la idea general, por lo menos, de este derecho de objetar y obtener un humano que trabaje en este préstamo. Bueno, esto es diferente de la inteligencia artificial, ¿no? Esa es una decisión automática que no pasa por estos criterios. La inteligencia artificial también puede significar que el proceso evoluciona por sí mismo. Vamos más allá de la decisión inicial y se crean nuevas preguntas. Pero lo que queremos decir acá, al menos en cuanto a la situación que describí del algoritmo, era que creo que por lo menos requiere que en la compañía que está usando el algoritmo haya alguien que pueda por lo menos explicar la lógica de cómo se tomó esa decisión, tal vez los criterios que se usaron, lo que yo llamo los factores de información, cuáles criterios eran importantes para la decisión, cómo se sopesaron estos distintos criterios. No sé si hay algo especialmente importante con respecto al salario, por ejemplo, qué es lo más relevante, por lo menos para poder hacer que el individuo entienda qué tan ampliamente funciona este algoritmo. Así que el individuo entonces puede decir, bueno, pero mi situación es diferente. Y bueno, por favor, podría tener una segunda opinión de un humano. Y esto es algo que cualquier compañía debería poder proveer, porque como compañía debemos entender cómo se toman las decisiones. No queremos confiar solamente en un algoritmo, necesitamos entender, el banco debe entender cómo su dinero se distribuye al final. Si no sabemos cómo esta decisión se tomó o cómo funcionó, debería ser algo normal que alguien pudiese entregar esta información de una manera estandarizada, de una manera que se entienda. Y luego tenemos la pregunta más amplia. ¿Qué significa esto para los puestos de trabajo? Esta fue su última pregunta. Creo que todos estamos preocupados por esto, ciertamente. Y esto no va a ser igual para todos los sectores de la economía, pero habrá algunos sectores donde es difícil tratar de vencer a la máquina. Es más fácil hacer ciertos trabajos a través de un algoritmo, a través de un sistema mecanizado, automático, o la inteligencia artificial. Los individuos, entonces los humanos, ya no van a tener un rol acá. No va a ser necesario pagarle a alguien por algo que pueda hacer una máquina. Pero también esperamos que se creen nuevas oportunidades de trabajo, tal vez en áreas donde las máquinas no pueden comportarse como corresponde. Por ejemplo, servicios sociales, enseñando en una universidad, en los sectores de ciencias. Hay áreas, yo creo, donde va a ser menos efectivo el uso de máquinas. La automatización no va a tener cabida. Pero al final es un juego que todos estamos jugando, y mientras muchos trabajos se van a destruir, se van a crear nuevos también. O tal vez vamos a enfrentar una situación donde va a haber más y más trabajos que desaparezcan. A todos nos preocupa esto. Y bueno, no es algo que podamos parar, lamentablemente. No podemos regularlo en el sentido en que se va a prohibir la automatización. Eso no tiene sentido desde un punto de vista económico.
pero también como un asunto de creatividad humana, y la curiosidad humana es irreemplazable por las máquinas. Creo que vamos a tener que adaptarnos y creo que vamos a tener que crear programas para poder poner a esta gente en nuevos puestos de trabajo. Va a tener que crearse una estrategia acá, no va a ser fácil, todos sabemos que no va a ser algo sencillo. Creo que es todo lo que puedo decir al respecto. Estamos recién al principio de este proceso y vamos a crear, bueno, hay muchas preguntas que van a surgir desde acá. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Yo quisiera, senador Víctor Pérez. Gracias, presidente. Junto con agradecer la intervención y los aportes que nos hace llegar, igual como nuestro presidente del Consejo de Transparencia, que nos va a invitar seguramente a discutir la institucionalidad. Mi pregunta es, ¿qué desventaja tiene para un país como Chile establecer una legislación de esta naturaleza sin estar incorporada a un territorio más grande o a un continente, hacerlo solo individualmente? Porque veo de sus explicaciones que un poco la eficacia de las normas de la Unión Europea es porque hay un conjunto de países, un conjunto de estados que las aplican. Y por lo tanto hace que ese territorio mucho más amplio pueda generar mayor eficacia. Nosotros, por el contrario, vamos a tener una legislación que va a ser líder en Latinoamérica, va a estar entre las mejores del mundo, pero circunscrito a un territorio muy pequeño y con pocas armas, con pocas herramientas para enfrentar a empresas que son internacionales, son mundiales, globales. ¿Cuál es la debilidad que usted ve ahí y cómo poder enfrentarla? Como premisa, yo diría, nosotros estamos absolutamente de acuerdo que la convergencia global es la mejor forma de avanzar. Mientras más países que van a esto, es mejor, porque de otra forma podríamos tener una visión fragmentada a nivel global y por supuesto esto no es bueno para los operadores de negocio, especialmente aquellos que operan tras fronteras, pero especialmente vemos que esto ocurre y que sí existe esta tendencia muy clara en Latinoamérica, con muchos países que están desarrollando su protección de datos o están actualizando la protección de datos, estándares iberoamericanos que han sido desarrollando como alguna huella, diría yo, para Latinoamérica. En la Unión Europea, con esta ley para los 28 países que ahora está afectando a muchos otros países vecinos dentro de la Unión Europea. Y hay muchos desarrollos en Asia, porque yo creo que ya tenemos con Japón, con Corea, países que tienen muy altos estándares. India aún no ha adoptado la ley, pero tiene un proyecto de ley que es bastante sólido. Creo que es muy convincente. Indonesia está preparando, Tailandia acaba de implementar, Taiwán tiene una ley de protección de datos bastante moderno. No todos son idénticos, pero van todos en la misma dirección. Así que lo que quiero decir con esto, no creo que Chile va a estar solo, de hecho va a estar con otros, pero yo creo que tener una ley sólida, más que protecciones mínimas, es bueno para el país. Eso es lo que trato de explicar. Es una ventaja competitiva, porque la confianza de los clientes es cada vez más importante. Solo se puede procesar datos si usted obtiene los datos en primer lugar. Nuestra encuesta, la encuesta que hemos realizado, creo que van a ver en muchos otros países lo mismo, todas muestran que los individuos cada vez más están más preocupados de lo que ocurre con la información y no quieren entregar la información o los datos. Si tienen una ley sólida, ponen a las compañías en una posición en la que ellos pueden obtener los datos y trabajar con estos datos. Y lo mismo ocupa con las corporaciones regulatorias en la autoridad.
cada vez es más importante para las autoridades, lo que son autoridades de alta confianza, para cooperar a nivel internacional, porque las compañías funcionan a nivel global y tenemos que seguirlos y trabajar en conjunto con estas empresas. Y solo se puede hacer eso si hay estándares altos, porque de otra forma hay otros países y sus autoridades públicas no van a querer entregarle a ustedes la información que ustedes necesitan para poder perseguir lo que es la corrupción, carteles, etcétera. Y luego el último punto es el cumplimiento de la ley. Así es que yo creo que de hecho es algo muy bueno poder seguir adelante. Hay desventajas y ese fue el punto que usted presentó. Yo no las veo. Yo creo que las compañías, va a haber algunas compañías grandes que en general no quieren tener ningún tipo de ley sólida en ningún campo. Y ellos hacen mucho lobby en todos los países que nosotros hemos tenido contacto, un lobby contra esta ley de protección de datos que va a ser un obstáculo para el comercio y para la innovación. Pero luego, no quiero nombrar compañías, pero hay compañías que vienen de regiones en que tienen leyes de protección de datos muy sólidas, que es California, por ejemplo. Incluso ustedes ahí no ha dañado a ninguna compañía al venir de áreas en que tienen una ley de protección de datos muy sólida. Así que también se dice que las compañías de mediano tamaño, medianas y pequeñas sufren de esta ley de protección de datos. Pero no creemos que hay bases empíricas para poder decir esto. La Unión Europea es 98% está basada, su fortaleza económica viene de estas compañías medianas y pequeñas. Y por supuesto no se escuchan los nombres, sino que se escuchan los nombres grandes, pero alrededor del 95-96% de nuestras compañías son de tamaño mediano y pequeño y tenemos ley de protección de datos por algo de 20 años. Primero estaban a un nivel débil, pero creo que la estructura básica ha estado por muchos años y no ha dañado nuestra fuerza de innovación ni la economía en general. Creo uno debe trabajar en la región en conjunto para tener una base de trabajo y de juego. Uno de los pasos de nuestra ley antigua a la nueva, la antigua es lo que nosotros llamábamos, era una directiva, era una ley que tenía un marco que permite a los Estados miembros de la Unión Europea, les da un margen para maniobrar. Así que tiene un marco amplio, pero dentro de esto cada Estado miembro podía desarrollar sus propias reglas. Y esto lleva a una visión fragmentada. Y esto es lo que las compañías reclaman. No saber que cuando vamos de un país a otro hay que adaptar levemente las operaciones al no tener algo igual. Y la nueva ley que tenemos es un reglamento que es como un estatuto que se aplica en toda la Unión Europea. Y está muy claro, y hemos escuchado esto de las compañías, que este es un paso muy grande que hemos avanzado. Y lo mismo se puede aplicar a Latinoamérica, por lo menos, digamos, no tiene la misma estructura en este momento, pero al trabajar en la región como un todo, vamos a aumentar los estándares de protección de datos y así seguir avanzando. Y es por eso que yo creo que Iberoamérica en realidad y sus estándares podría ser una forma muy buena de fijar una huella, una base para la región. Después de todo esto, yo diría, no veo que exista una desventaja real. Veo muchas ventajas, pero por supuesto va a ser mejor si hay otros países en la región también van a presionar la ley. Esto va a pasar. Argentina está reformando su ley,
Brasil, esperamos que pronto. Ellos ya tienen una ley de protección de datos, pero luego ahora van a crear las autoridades que vienen con esto. Colombia también está considerando mejorar sus estándares. México tiene estándares bastante sólidos. Pero yo creo que se ve una convergencia cada vez más. Muy bien, muchas gracias. Previo a dar la palabra al senador Alamán, me han pedido por un tema técnico que las preguntas las hagamos en español, para efectos de esta sesión está siendo transmitida por televisión del Senado. Senador Alamán. Sí. Yo quisiera, following up la pregunta del senador Pérez, existiendo un flujo de intercambio internacional de datos, ¿cómo se resuelven las disputas legales entre distintos países? Por ejemplo, si existe una diferencia de interpretación legal entre Chile y, let's say, la Unión Europea. Hay una corte, hay un sistema de arbitraje, hay un sistema de... ¿Cuál es la forma de resolver los conflictos entre los países, fundamentalmente sobre la base de interpretaciones de la ley? Imagino que en la Unión Europea es mucho más fácil, porque se forma una unión y en consecuencia debe ser mucho más fácil de resolverlo. I mean, thinking in a different country, you see? Excuse me, Ralph. Previo a eso, Catherine Turner también, juntemos todas las preguntas para efectos de poder dar la palabra. En primer lugar, muchas gracias por la interesante exposición. Tenemos 4 preguntas. Perdón. Voy por la más específica primero. Nosotros en nuestro proyecto tenemos una definición de responsable de datos y actualmente uno de los puntos que estamos discutiendo es si además agregar de manera específica una definición de motor de búsqueda tipo Google. Entonces, ¿será recomendable establecer esta definición específica de tipo de responsable si ya tenemos una definición general de responsable y además no hay especificados otros tipos de responsables? Su opinión respecto de eso, por favor. La segunda es para una jurisdicción, en su opinión, para una jurisdicción pequeña como Chile, con una economía pequeña, ¿cuáles son los requisitos razonables que se establezcan a otras jurisdicciones? En la misma línea de la pregunta de los senadores Pérez y Alamán. Y porque, por ejemplo, en nuestro proyecto que estamos discutiendo actualmente está que aquellas responsables de datos que se encuentren en el extranjero deben respetar toda la ley chilena, además de establecer una dirección de correo electrónico. Entonces, ¿eso es un requisito razonable o debiera ir los requisitos por la vía de establecer ciertas condiciones para la transferencia de datos? Tercero, si es recomendable establecer una definición muy específica en cuanto hay interés legítimo, porque entiendo que eso podría ser un problema u obstáculo para el desarrollo de la economía digital. Y lo último, ¿cuáles debieran ser las diferencias en obligaciones para el responsable de datos, para el tratador de datos principal versus el tercero encargado? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Para terminar, Ralph, voy a hacer algunas preguntas, más bien para ilustrar a quienes nos están viendo, porque de pronto se discute si Chile va a ser o no considerado un país adecuado por la Comunidad Europea. Sería interesante saber, para que la gente sepa, quién califica la adecuación o no de un determinado país, cómo se hace y qué derecho tiene el país que no ha sido considerado adecuado para poder, de una u otra forma, revertir dicha decisión. En segundo lugar, la pregunta dice relación con ¿qué medidas está adoptando hoy día la Comunidad Europea para hacer frente al fenómeno del manejo de bases de datos como influencia en procesos electorales? Y finalmente,
Y finalmente, yo creo entender, pero me gustaría saberlo de su opinión, que el planteamiento que usted hace respecto a la institucionalidad radica en la importancia de la autonomía, mas no necesariamente en que dicha institución reúna transparencia y protección de datos. Esas son mis preguntas. Voy a hacer lo mejor que pueda. Ahora, con respecto a la primera pregunta. Por supuesto, sí, tiene razón. Si ustedes son parte, digamos, de un bloque más cerrado, es más fácil, por supuesto, lograr una interpretación más uniforme. Y, por supuesto, esto es una de las novedades de nuestra reforma, en el lado institucional por lo menos. Es lo que llamamos el mecanismo de consistencia o de congruencia, que es un mecanismo que dice que hay una sola autoridad que va a llevar a cabo este proceso. Pero ese proceso afecta a individuos en más de un país, entonces van a tener que hablar con las otras autoridades y discutirlo, y si no pueden llegar a una línea de acuerdo común, donde todas las autoridades están representadas, no va a ser una corte necesariamente, no. Sí, por supuesto, una decisión final puede ser objetada en la corte y, por supuesto, también habrá alguna forma de escalar todo esto a una corte europea. Pero hay una manera, entonces, de asegurar la congruencia entre todos los países. Por supuesto, hay naciones soberanas donde es más difícil esto, pero una parte importante de la respuesta es la corporación que va a llevar a cabo esto debería tener más autoridad. Al principio hay algunos pasos que estamos haciendo para llegar allá. La corporación entonces de estas autoridades todavía es bastante informal, se informan unos a otros en cuanto a las investigaciones de diferentes casos, están tomando decisiones, se informan sobre estas decisiones, pero no es una corporación que está establecida legalmente. Una corporación más cerrada es la que se mencionó antes. Esta convención entre los diferentes actores hacen una relación formal entre las autoridades de protección, donde se intercambian informaciones relevantes, donde se asisten en las diferentes investigaciones que involucran más de un país y donde hay un foro donde se discute diferentes casos. Y esto, creo yo, es bastante importante para poder, con el tiempo, asegurar que haya una aplicación consistente de las reglas y también un marco legal que sea estándar para todos los países, que hayan comisiones o un comité donde se desarrollen estos marcos de acción en cuanto al sector del cumplimiento de la ley, el sector de salud, y de una manera general desarrollar entonces diferentes marcos legales o guías, por lo menos. Creo que así es como estamos funcionando de manera internacional. Generalmente se hacen estas comisiones, hay enlaces institucionales y todos apuntamos al mismo objetivo. Esa sería mi respuesta. Para el control, en lo que yo duraría que es necesario tener algunas normas especiales definiendo cuál es el carácter de búsqueda. Es importante tener una definición de quién es el que controla, o lo que llaman ustedes la persona responsable. ¿Y cuál es el procesador? Y yo creo que la diferencia entre los dos es que uno determina el objetivo del proceso y los medios del proceso, mientras los otros actúa en representación de otro. Es como entregar un outsourcing del trabajo. Y luego, agencias de búsqueda probablemente van a ser controladores en la mayoría de las situaciones, pero probablemente hay alguna agencia que tenga un distinto modelo de negocio
y solo actúa en representación de alguien más y las decisiones las toma otra persona, pero ¿por qué no? Esto no sería el controlador, pero esto significa que aplicando la norma general, y ahí es importante el campo de juego que esté claro, tener la seguridad y la claridad. Y lo mismo creo que se aplica a lo que son lo que es la nube y otros servicios en Internet o en la economía digital. La segunda pregunta, si es que la entendí en forma correcta, usted habló de los requerimientos a otras jurisdicciones, pero lo que hay que distinguir son dos preguntas. Una es el alcance de la aplicación de la norma. Y la otra pregunta es lo que es la transferencia de datos, el alcance de la aplicación. Viene ahí la pregunta que solo los operadores que tienen un lugar, que estén en el país, ellas pueden aplicar la regla. O en algunas condiciones que operadores extranjeros también tienen que cumplir la regla. Y nosotros hemos dicho que sí, los extranjeros pueden tener el alcance de la aplicación de nuestras reglas, pero en circunstancias específicas, cuando el objetivo es de algunos clientes en la Unión Europea, solo cuando son clientes de la Unión Europea. Y tenemos criterios de lo que quiere decir con objetivo de clientes de la Unión Europea. Y esto tiene que ver lo que son los poderes de jurisdicción que tienen. No estamos tratando de regular el mundo completo. A veces se escucha que cuando una compañía extranjera procesa los datos de la Unión Europea, se aplican nuestras normas. No, no es el caso. Si yo voy aquí a un hotel y doy mi información, mi nombre, por supuesto que eso no está cubierto por nuestras reglas. Solo si un operador extranjero dice que quiere ser parte de la competencia en la Unión Europea. Eso es lo que justifica. Ahí se justifica la aplicación de nuestras normas. Porque si no, tiene que haber un nivel del campo donde vamos a estar todos actuando, beneficiando del hecho que no estamos en el territorio y que puedan competir por un mismo cliente. Un mismo cliente puede obtener los servicios de una compañía alemana y también de una compañía colombiana. Esa es la idea. Y cuando esto ocurre y la compañía colombiana ha tenido como objetivo el mercado de la Unión Europea, tiene que cumplir con las normas de la Unión Europea. Por ejemplo, si usted ofrece los servicios en un idioma específico, en el idioma del cliente. Si Colombia tiene una página web en alemán y prepara su oferta adecuada al gusto, a los intereses de los clientes alemanes, por supuesto que quiere competir en este mercado de la Unión Europea y tiene que seguir las reglas. Este es el alcance de la aplicación. Ahí hay que tener una línea. No puede ser que estén fuera estos operadores extranjeros. No quiere decir que estén fuera, pero tampoco puede ser que todos los extranjeros estén como parte interna. Estoy tratando de explicar cómo es la línea que nosotros tenemos. De hecho, también un poco inspirado por otras áreas de la ley, por ejemplo, en lo que es la ley de la competencia. También se usa un enfoque efectivo. Si, por ejemplo, la colusión entre dos compañías japonesas, por ejemplo, pero los precios que ofrecen en Europa, sí, ellos están bajo nuestras autoridad contra la confianza. Esto quiere decir que están atacando el mercado de la Unión Europea con su colusión. Así que ahí se aplica. Así que es más o menos el mismo enfoque y también es el enfoque que los Estados Unidos está tomando también en esta ley de antitrust, que es contra lo que es la confianza de la colusión. Y la transferencia de datos, esto significa que cuando un negocio opera que ha recopilado los datos en Europa y lo envía al extranjero,
Esto es transferencia de datos, donde nuestras normas, y parece que el proyecto de ley de ustedes también requiere que se pongan los salvaguardias para que no se pierda la protección de la información porque se saca del país. Pero el punto de partida es en la Unión Europea y luego al partir. No sé si esto contesta la pregunta en la segunda parte, pero hay que distinguir estos dos escenarios porque son bastante diferentes. Y en lo que es interés legítimo. Primero que nada, por supuesto, no se debiera ver como tener interés legítimo como lo que es bueno para los negocios tener. Esto no es para obstaculizar los negocios, sino que todo lo contrario. Es algo que ayuda a los negocios y puede cubrir muchas condiciones. En nuestra ley damos algunos ejemplos, lo que es seguridad nacional, protección de alguna información. Si usted ve una compañía de tarjetas de crédito, tiene mi información financiera, mis contactos. También puede usar algo de mi información para verificar si existe algún movimiento extraño. Por ejemplo, si yo giré dinero en Chile hoy día y mañana en Colombia y luego giré en Japón, bueno, utiliza esta información que viene de mi tarjeta de crédito porque quiere verificar si hay algún fraude, alguna actividad fraudulenta. Alguien me robó mi tarjeta. Esto no era el propósito, pero es algo que es legítimo de las compañías para el individuo. Creo que su pregunta tiene que ver con cuáles son las limitaciones en las bases legales. Tenemos nuestras reglas. Y dice que tiene que haber un balance entre los intereses legítimos de la compañía y los derechos fundamentales de los individuos. Así que tenemos que ver, entonces, en una situación específica, no sé, qué tipo de datos se están manejando, en qué contexto se recolectaron estos datos, cuáles son las expectativas de los individuos cuando se recolectaron los datos. Y, por ejemplo, cuando les di el ejemplo de la tarjeta, puedo también esperar que el banco use los datos para saber dónde se usó la tarjeta, por supuesto. Así que es parte de mis expectativas, supongo, y es beneficioso para el banco y también para mí como cliente, porque no quiero que nadie quite dinero de mi cuenta, por supuesto. Así que ahí estaría entonces el legítimo interés de la compañía, el beneficio se inclinaría hacia allá. Pero los intereses de las compañías son relativamente mundanos, no son tan importantes, pero es más importante el interés del individuo, entonces el balance debería ir en la otra dirección, en esos casos. Al final, esta es una materia de interpretación constitucional, incluso tenemos el derecho fundamental del individuo y tenemos el interés comercial, económico, que también está protegido y debería haber un balance acá. Esto debería reflejarse en los estatutos cuando se refiriesen al interés legítimo. Y luego, la última pregunta creo que tenía que ver con lo que nosotros llamamos el controlador y el procesador. Nuestras reglas dicen que la responsabilidad principal está en el controlador porque él es quien toma las decisiones en el propósito del procesamiento, los medios de procesamiento. Y mientras el proceso actúa en representación del controlador, normalmente debería haber un contrato que fija exactamente cuál es la tarea, cuál es el rol de este procesador. Él debería controlar también, por supuesto, la compañía para la que trabaja, debería controlarlo a él. Y el procesador también debería seguir las instrucciones del controlador. Y luego hay algunas responsabilidades que son solo del procesador, que tienen que ver con la seguridad de los datos. Eso tiene que ver con dónde están estos datos físicamente, dónde se almacenan. Tiene que ver con la protección y el aseguramiento de esta protección. Está la notificación de los datos también, que es importante. Es un elemento importante donde el procesador tiene su propia responsabilidad de mitigar las consecuencias de
estas faltas en cuanto a la seguridad de los datos, el controlador debería tener contacto con los individuos y con las personas que protegen los datos. Esas son las responsabilidades específicas. Ya además de esto, tiene que seguir el contrato. El proceso tiene que seguir todo el contrato. Así es como tratamos de designar las responsabilidades entre estas dos figuras. Y luego, para el último set de preguntas en cuanto a la adecuación, usted preguntó quién decidía. Entonces, la decisión de adecuación es una decisión que se tomó por la Comisión Europea. Es uno de los poderes que nosotros como Comisión Europea tenemos, porque actuamos en el interés de toda la Unión Europea, pero no hacemos esto solo, lo hacemos juntos con las autoridades de protección de datos. Y cuando entonces nosotros analizamos las leyes, las prácticas de otro país, hacemos una propuesta y entonces las autoridades dan su opinión sobre esta propuesta. Y luego también decidimos que necesitamos un voto positivo de todos los miembros de Estado. ¿De todos ellos? Sí, así es. Ellos juntan una comitiva y si hay una mayoría, es una mayoría, no son todos, pero es una mayoría de los votantes. Pero nunca hemos tenido problemas con esto. Así que solo deberíamos ir o llegar a ese proceso cuando las condiciones se dan para esto en cuanto a la decisión de adecuación. A veces queremos una decisión unánime, pero no es necesario entonces que sea esto siempre. Hemos tomado decisiones donde se necesita un estándar, aunque haya un voto negativo. Eso en cuanto a quienes deciden. El proceso es muy largo, toma mucho tiempo. Sí, el análisis generalmente toma algo de tiempo, pero depende bastante de qué es lo que nos entrega este país, o tercer país. Cómo estas corporaciones funcionan es algo que no sabemos, son situaciones muy diferentes. A veces hay una ley que se está desarrollando, estamos hablando entonces de cuál es el proyecto de ley. Sí, esto toma tiempo, el análisis toma una buena cantidad de tiempo para poder entender claramente la situación. Pero también puede ser relativamente rápido. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, tenemos un diálogo de decisión de adecuación en cuanto a si deberían retirarse el Brexit. Ustedes saben que Suiza también está en el mismo proceso. Depende del nivel de cooperación que tenemos y también de qué tan parecida es la ley del otro país a nuestra propia ley. De nuevo, no estamos tratando de buscar una fotocopia de las leyes que sean exactas, sino que un nivel similar de protección para cada uno de los países involucrados. Si hay diferencias, tenemos que analizarlas y entender cuál es el problema. Pero luego, usted dijo, ¿cuáles son los derechos de los países que no han entrado en la Unión Europea? No sé, no estoy tan seguro, porque no hemos hablado de la decisión de adecuación para esto. Si hay una petición de un tercer país, es porque ellos van a encontrar un beneficio y podemos intercambiar datos de manera más libre con ellos. Hasta ahora solamente tenemos 13 decisiones de adecuación que han llegado a un acuerdo. Hay muchos países que no han encontrado entonces esta decisión de adecuación, que no han podido entrar. Estamos usando otras herramientas, particularmente contratos. Eso sucede para el 90% de los países que están involucrados ahora. Hay una desventaja con esto porque requiere hacer que estos contratos sean legales. Hay todo un proceso legal que es bastante más tedioso y rápido. Sí, entonces esta decisión de adecuación es un beneficio porque acelera los procesos. Y luego creo que habló usted del proceso electoral. Hay mucho interés en las elecciones en Estados Unidos en este momento. Bueno, una de las cosas de las que hemos hablado es de crear más transparencia y de requerir, por ejemplo, que los distintos implicados sean más transparentes en cuanto a qué datos están usando, dónde han obtenido estos datos y por supuesto también hay sanciones
que pueden llegar a tomar lugar si es que hay uso de datos, por ejemplo, no lo que pasó con Facebook, por ejemplo, por supuesto que no eran datos que se tomaran de un cuestionario, sino que era un contexto diferente. Estos datos fueron usados para ser usados en contra de ciertos individuos en particular. Nosotros hablamos de limitaciones, por ejemplo. Lo que estamos haciendo ahora son tener distintas reglas donde tenemos que ser más transparentes con respecto a los datos que manejan las compañías. También tenemos que clarificar las sanciones que se aplicarían en caso de que las compañías no siguieran estas reglas. A grosso modo, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Y por supuesto, nuestras autoridades de protección de datos van a ser más estrictos en cuanto a las reglas, en cuanto al seguimiento, cumplimiento de estas reglas. Como los datos se obtienen con cierto propósito, deberían seguir siendo usados para ese propósito específico. Esto es como la red que estamos monitoreando, por ejemplo, en las elecciones europeas que van a suceder en un mes. Sí, acá. ¿Cuál fue la pregunta en si tiene sentido o si es bueno o malo unir las funciones dentro del Consejo de Transparencia? No. O si es bueno o malo que compartan la función, sino más bien es si la calidad de adecuado o no de la institución más bien depende del nivel de autonomía de esta. Eso es. Así que mirándolo esto desde el punto de vista de la advocacia, la independencia de la autoridad es crucial. Esto es algo crucial, básico, porque aunque no buscamos una fotocopia, lo que sí tiene que haber un nivel de protección que sea similar. Y en nuestro CETAN es la independencia de lo que es la protección de datos, es independiente. Lo tenemos dentro de nuestro tratado, incluso en la Carta de Derechos Fundamentales, que es la Carta Magna para la Unión Europea. Y nuestra Corte también lo ha hecho muy claro que es un elemento crucial, esta independencia. ¿Cómo? ¿Cómo se logra? Esta puede ser otra pregunta. Hay diferentes formas y, por supuesto, no es poco común el tener ambas funciones en un órgano que también tenga acceso a la información, por ejemplo. Así que no es algo de lo que no se escuche, lo tenemos en algunos Estados miembros y lo escuchan en distintos países en el mundo. Lo que es importante no es tanto en si hay otras funciones también, pero sino si estas pueden tener conflicto en lo que es en el cumplimiento de la ley, de lo que es en la protección de datos. Lo que sí es importante es como no tener influencia cruzada de una área a la otra. Yo creo que esto pasa a ser como yo vería esto. Hay que asegurar que cuando hablamos se decide sobre algo de protección de datos no tenga influencia con otras cosas que son relevantes, a menos que sea un tema que ambos tengan de dar acceso a la información y que esta información es información personal. En este caso hay que hacer un balance entre ambos, pero esto también, eso es lo que tienen que hacer nuestras autoridades de protección de datos. Pero estas dos áreas yo creo que tienen que ser separadas, pero hay formas en que se puede asegurar en forma interna las normas y cómo establecer algunas bases entre ambas. Lo importante es el resultado, cómo se toman las decisiones y se deben tomar solo con el objetivo de lo que es la protección de datos, tenerlo en mente. Y con parte de esto vas a hacer balance en relación a otros, que esté balanceado con otros intereses. Esto es parte de la toma de decisiones.
Y por eso también es importante tener un staff dedicado a la protección de datos, porque yo creo que es un área que requiere el conocimiento de la situación legal, de las normas legales y también tener un expertise técnico, que también es importante para las compañías, que tengan un muy buen interlocutor. Y la ley y el nivel de la ley, estas se pueden ir desarrollando y para esto se necesitan una expertise técnica en nuestra protección de datos que tienen que entender diferentes áreas de la economía, todas las autoridades que controlan la protección de datos. Así que hay que tener un personal bastante grande para poder lidiar con los diferentes temas y elementos, con los derechos fundamentales que existen dentro de la Constitución. La gente cada vez tiene más conciencia de los derechos y cada vez se van a ver más reclamos, a lo mejor no reclamos en forma formal, sino que videos, preguntas, etcétera. También para las compañías también es importante que las personas puedan hacerlo y de otra forma va a pasar a ser una ley en el libro y no llevado a la práctica, así que esto es algo extremadamente importante, pero creo que en lo que es el setup de las instituciones es menos importante. Thank you very much. Muchas gracias a Ralph, a todo su equipo por haber compartido hoy día en esta Comisión de Constitución. Agradecemos el esfuerzo de estar acá, aterrizó hoy día en la mañana, quiso estar presente con nosotros en la comisión. Agradecemos también la buena voluntad y disposición para poder responder cada una de las consultas de los señores senadores y las breves consultas de la representante del Ministerio de Hacienda. Agradecerle nuevamente y bueno, vamos a poder compartir más tarde juntos y después mañana un encuentro organizado al Consejo de Transparencia. Así que agradeciéndole nuevamente y dándole la tranquilidad que nosotros seguimos avanzando en nuestro proyecto. Para poder modificar nuestra ley y tener una ley que esté a nivel estándar internacional para dar mayor protección a los ciudadanos y poder tener certeza también en el tratamiento de datos. Así que agradecemos su presencia. Previo a levantar, vamos a levantar la sesión y después de eso me han pedido el equipo de Ralph la posibilidad de que saque una foto con los miembros de la comisión y por supuesto el señor Piug, que está cordialmente invitado, que ya es un habitual. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.